Bienvenidos al canal donde el terror nunca descansa. Aquí escucharás historias que helarán tu sangre y te harán mirar 2 veces a la oscuridad. Antes de empezar, no olvides dejar tu like y comentar desde dónde nos estás viendo. Ahora sí, comencemos. Antes de contarles esta historia, quiero que sepan que todo lo que van a leer realmente me pasó. Sé que suena increíble, pero juro por mi madre que cada palabra es verdad. Han pasado 5 años desde aquella noche y todavía me despierto sudando frío, recordando lo que viví. Mi nombre es Carlos Eduardo Mendoza Herrera. Soy de Guadalajara, Jalisco, y durante 2 años trabajé en una gasolinera que quedaba en las afueras de la ciudad, sobre la carretera que lleva a Chapala. La gasolinera se llamaba El Descanso y quedaba en un tramo muy solitario de la carretera. Durante el día había bastante movimiento, pero en las noches, especialmente después de las 2 de la mañana, el lugar se volvía un desierto. Yo trabajaba el turno de noche, desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana, y al principio pensé que sería fácil. Me pagaban bien por aguantar el desvelo y la soledad, así que no me quejaba. Los primeros meses fueron normales. Llegaban algunos camioneros, gente que viajaba de madrugada, y de vez en cuando algún borracho que necesitaba gasolina para llegar a su casa. Yo me la pasaba viendo televisión en la pequeña oficina, leyendo revistas o jugando en mi teléfono. La gasolinera tenía 4 bombas, una tienda pequeña donde vendíamos refrescos, botanas y cigarros, y un baño que siempre olía mal por más que lo limpiara. Don Aurelio, el dueño, era un señor mayor que siempre me decía que tuviera cuidado en las noches. Mijo, por aquí han pasado cosas raras. Me advertía cada vez que me pagaba. La gente dice que en este pedazo de carretera se aparecen sombras, que se escuchan voces donde no hay nadie. Yo siempre me reía y le decía que no creía en esas cosas, que eran puras supersticiones de la gente del pueblo. Pero las cosas empezaron a cambiar una noche de octubre. Hacía frío y llovía un poco. Esa lluvia molesta que no te empapa pero te hace sentir incómodo. Eran como las 3 de la mañana, y yo estaba adentro de la oficina, cuando escuché que un carro se estacionó en una de las bombas. Salí con mi chaqueta puesta y vi un carro viejo, de esos que ya no se fabrican, todo negro y con los vidrios polarizados. El motor estaba apagado, pero no bajó nadie. Me acerqué y toqué el vidrio del conductor. «Buenas noches, ¿necesita gasolina?», pregunté. No hubo respuesta. Volví a tocar el vidrio, esta vez más fuerte. Nada. Pensé que tal vez el conductor se había quedado dormido, así que rodeé el carro para ver mejor. Los vidrios estaban tan oscuros que no podía ver adentro, pero algo me daba mala espina. El carro se veía abandonado, lleno de polvo, pero al mismo tiempo parecía que alguien lo acababa de manejar, porque el motor todavía estaba caliente. Esperé unos minutos más, pero como nadie bajó, regresé a la oficina. Desde la ventana podía ver el carro perfectamente. Prendí la televisión para distraerme, pero cada 5 minutos volteaba a ver si seguía ahí. A las 4 de la mañana, cuando volví a mirar, el carro ya no estaba. No había escuchado que arrancara, no había visto luces, simplemente ya no estaba. Esa noche no le di mucha importancia. Pensé que tal vez el conductor había arrancado muy despacio, y yo no me había dado cuenta por estar viendo la tele. Pero 2 noches después volvió a pasar exactamente lo mismo. El mismo carro negro, a la misma hora, en la misma bomba. Esta vez decidí salir inmediatamente cuando lo vi llegar. Caminé hacia el carro con una linterna en la mano, pero cuando llegué a donde estaba estacionado, no había nada, absolutamente nada. Ahí fue cuando empecé a preocuparme. Le conté a mi novia Sandra lo que había pasado, pero ella me dijo que seguramente era el cansancio, que trabajar de noche me estaba afectando la mente. También le platiqué a don Aurelio, pero él solo movió la cabeza y me dijo: «Te lo advertí, mijo. En este lugar pasan cosas que no tienen explicación». La tercera vez que apareció el carro fue diferente. Era una noche muy clara, sin lluvia, y había luna llena. Yo estaba limpiando los vidrios de la entrada cuando escuché claramente el ruido de un motor que se acercaba. Volteé y ahí estaba otra vez el carro negro estacionándose en la bomba número 3. Esta vez no dudé. Dejé todo lo que estaba haciendo y caminé directamente hacia el carro, con la linterna encendida y gritando: «Oiga, señor, ¿necesita gasolina o no?». Cuando llegué junto al carro, apunté la linterna hacia el vidrio del conductor. Lo que vi me heló la sangre.
Adentro del carro había alguien, una figura oscura que no se movía. Toqué el vidrio con los nudillos fuerte y grité: «¡Señor, señor!». La figura de adentro lentamente volteó hacia mí, y aunque no podía ver su cara por la oscuridad, sentí que me estaba mirando directamente a los ojos. El corazón se me aceleró y empecé a sudar frío. Retrocedí varios pasos sin dejar de alumbrar el carro. La figura adentro no se movía. Parecía estar esperando algo. Corrí hacia la oficina. Cerré la puerta con llave y marqué el número de don Aurelio. Mientras esperaba que contestara, no dejaba de ver hacia el carro por la ventana. La figura seguía ahí, inmóvil, como si fuera una estatua. Don Aurelio contestó con voz adormilada: «¿Qué pasó, Carlos?». Le expliqué todo muy rápido, con la voz temblorosa. Él me dijo que me calmara, que cerrara bien la gasolinera y que no saliera hasta que llegara él. «Ya voy para allá, mijo. No te muevas de ahí», me dijo antes de colgar. Después de colgar, me quedé pegado a la ventana observando el carro. La figura seguía ahí, completamente inmóvil. Pasaron 20 minutos que se sintieron como horas. Mis manos no dejaban de temblar y tenía la boca seca. De repente, vi las luces de la camioneta de don Aurelio acercándose por la carretera. Cuando se estacionó junto a la oficina, salí corriendo hacia él. «¿Dónde está el carro?», me preguntó don Aurelio mirando hacia las bombas. Yo volteé y no podía creer lo que veía. El carro negro ya no estaba. Estaba ahí, don Aurelio, se lo juro por mi madre. Había una persona adentro que me estaba viendo, le dije señalando la bomba número 3. Él caminó hacia donde yo apuntaba, revisó el suelo con su linterna y encontró algo que me puso los pelos de punta. «Mira, Carlos», me dijo alumbrando el asfalto. «Aquí hay marcas de llantas, pero están completamente frías, como si llevaran horas aquí». Efectivamente, había marcas de llantas en el suelo, pero cuando las tocamos el asfalto estaba helado, como si hubiera estado expuesto al frío durante mucho tiempo. «Esto no es normal, mijo», murmuró don Aurelio. «Vamos adentro, necesito platicarte algo». Dentro de la oficina, don Aurelio se sentó pesadamente en la silla y se frotó la cara con las manos. «Carlos, hay algo que no te había dicho porque no quería asustarte. Pero después de lo que pasó hoy, creo que tienes derecho a saber». Se sirvió un café y empezó a contarme una historia que me dejó sin palabras. Hace como 15 años, aquí en esta misma gasolinera, trabajaba un muchacho llamado Roberto. Era más o menos de tu edad. También hacía el turno de noche. Una madrugada, Roberto desapareció sin dejar rastro. Su carro estaba en el estacionamiento. Su bolsa con sus cosas estaba en la oficina, pero él nunca apareció. Los policías dijeron que tal vez se había ido con alguna mujer, pero su familia sabía que algo malo había pasado. Don Aurelio tomó un sorbo de café y continuó. 2 semanas después de que Roberto desapareciera, encontraron su carro en el fondo de un río, como a 10 kilómetros de aquí. Pero Roberto nunca apareció. Desde entonces, la gente del pueblo dice que su espíritu se quedó vagando por esta carretera, buscando a alguien que lo ayude o tal vez buscando venganza. Pero eso no es todo, siguió don Aurelio. Después de la desaparición de Roberto, varios trabajadores de noche renunciaron porque decían que veían cosas extrañas. Algunos decían que escuchaban voces llamándolos por su nombre. Otros veían sombras que se movían entre las bombas. Un muchacho juró que vio a Roberto parado junto a la bomba número 3, el mismo lugar donde tú has visto el carro negro. El estómago se me revolvió al escuchar esto. ¿Por qué no me había dicho nada, don Aurelio?, le pregunté, porque pensé que tal vez con el tiempo estas cosas se calmaran, que el espíritu de Roberto encontraría paz, pero parece que no es así. Tal vez Roberto está tratando de decirte algo, o tal vez te está advirtiendo de algún peligro. Esa noche, don Aurelio se quedó conmigo hasta las 6 de la mañana. No pasó nada más extraño, pero yo no pude dormir bien durante varios días. Sandra me insistía que renunciara, que buscara otro trabajo, pero yo necesitaba el dinero. Además, una parte de mí quería entender qué era lo que realmente estaba pasando. Durante las siguientes 2 semanas, las cosas estuvieron tranquilas. El carro negro no apareció y yo empecé a relajarme un poco. Pensé que tal vez don Aurelio tenía razón, que el espíritu de Roberto había encontrado paz. Pero estaba muy equivocado. La noche que cambió todo fue un viernes. Había llovido durante todo el día, y la carretera estaba mojada y resbalosa. Yo estaba acostumbrado ya a trabajar solo en las noches, pero esa noche se sentía diferente. El aire estaba pesado, como si algo malo fuera a pasar.
Hasta los perros del pueblo cercano estaban ladrando más de lo normal. Como a las 2 de la mañana, llegó un camionero que necesitaba diésel. Era un señor mayor, de bigote canoso, que me platicó que venía de Michoacán. Mientras le echaba combustible a su camión, me contó que había visto algo extraño en la carretera. Dijo: como a 5 kilómetros de aquí vi un carro negro parado en medio del camino. Tuve que frenar de golpe para no chocar con él, pero cuando me bajé a ver qué pasaba, no había nadie. El carro estaba vacío y tenía las puertas abiertas. El corazón se me aceleró al escuchar esto. ¿Un carro negro?, le pregunté. Sí, un carro viejo, de esos que ya no se ven. Lo raro es que cuando volví a subir a mi camión y miré por el espejo, el carro ya no estaba. Se había desaparecido como si nunca hubiera existido. Después de que el camionero se fue, me quedé muy nervioso. Caminé varias veces alrededor de la gasolinera, revisando que todo estuviera en orden. Las luces funcionaban bien, las bombas estaban cerradas, y no había nada fuera de lo normal. Pero no podía quitarme de la cabeza lo que había dicho el camionero. A las 3:30 de la mañana, mientras estaba organizando los cigarros en la tienda, escuché claramente el sonido de un motor acercándose, pero esta vez sonaba diferente, como si el motor estuviera fallando. Salí de la tienda y vi algo que me dejó paralizado del miedo. El carro negro estaba ahí, pero no estaba estacionado en ninguna bomba. Estaba parado en medio de la entrada de la gasolinera, bloqueando completamente el paso. Las luces estaban encendidas, pero parpadeaban como si la batería estuviera muriendo. El motor hacía un ruido extraño, como si estuviera ahogándose. Esta vez no dudé. Tomé la linterna más potente que tenía y caminé directamente hacia el carro. Cuando me acerqué, pude ver que la puerta del conductor estaba ligeramente abierta. El corazón me latía tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho, pero seguí caminando. ¿Hay alguien ahí?, grité. ¿Necesita ayuda? No hubo respuesta, pero el motor siguió haciendo ese ruido extraño. Cuando llegué junto a la puerta abierta, alumbré hacia adentro con la linterna. Lo que vi me hizo caer hacia atrás del susto. Dentro del carro había un hombre joven, más o menos de mi edad, con la cabeza recargada en el volante. Tenía puesta una camisa de trabajo azul, igual a la que usaba yo, y un gafete colgado del cuello. Aunque no podía ver su cara claramente porque estaba volteada hacia abajo, algo me decía que era Roberto, el muchacho que había desaparecido años atrás. «Señor, ¿se encuentra bien?», le pregunté con voz temblorosa. Lentamente, muy lentamente, el hombre levantó la cabeza y me miró directamente a los ojos. Su cara estaba pálida, muy pálida, y sus ojos se veían tristes, como si hubiera estado llorando durante mucho tiempo. En su gafete pude leer claramente: Roberto Gutiérrez, empleado. «Ayúdame», me dijo con una voz que sonaba como si viniera de muy lejos. «Por favor, ayúdame». Sus labios se movían, pero el sonido parecía venir del aire, no de su boca. «No puedo irme de aquí. Algo me tiene atrapado en este lugar». Yo estaba paralizado del miedo, pero al mismo tiempo sentía una extraña compasión por este hombre. «¿Qué necesita que haga?», le pregunté, aunque mi voz apenas era un susurro. Roberto señaló hacia la bomba número 3, la misma donde siempre había aparecido el carro negro. «Ahí abajo», me dijo. «Busca ahí abajo». Ellos me escondieron ahí abajo. Después de decir esto, Roberto cerró los ojos y su cabeza volvió a caer hacia el volante. El motor del carro empezó a hacer un ruido cada vez más fuerte, como si fuera a explotar. De repente el carro entero empezó a desaparecer. Primero se volvió transparente, como si fuera de cristal, y luego simplemente se desvaneció en el aire. Yo me quedé parado ahí, temblando, con la linterna apuntando hacia la nada. No podía creer lo que acababa de ver, pero al mismo tiempo sabía que era real. Corrí hacia la oficina y marqué el número de don Aurelio. «Don Aurelio, necesito que venga inmediatamente. Roberto estuvo aquí, hablé con él. Me dijo que busque debajo de la bomba número 3. Don Aurelio no hizo preguntas, simplemente me dijo que ya iba en camino. Cuando llegó don Aurelio le conté todo lo que había pasado. Al principio se veía escéptico, pero cuando vio lo alterado que yo estaba, me creyó. «Si Roberto te dijo que buscaras debajo de la bomba 3, entonces tenemos que hacerlo», me dijo. «Pero vamos a esperar hasta que amanezca. No vamos a hacer esto en la oscuridad». A las 6 de la mañana, cuando llegó el muchacho del turno de día, don Aurelio y yo nos pusimos a investigar alrededor de la bomba número 3.
Don Aurelio trajo unas palas y empezamos a cavar junto a la base de la bomba. No tuvimos que cavar mucho antes de encontrar algo. A como medio metro de profundidad, encontramos una caja de metal oxidada. Don Aurelio la abrió con cuidado y adentro había varias cosas que pertenecían a Roberto: su cartera con su credencial de elector, una foto de una mujer joven y una carta que nunca había sido enviada. Pero lo más impactante fue un papel arrugado, donde Roberto había escrito con letra temblorosa: si alguien encuentra esto, sepan que Juan y Miguel me hicieron daño. Ellos saben dónde estoy. Díganle a mi familia que los quiero. Don Aurelio se puso muy pálido al leer la carta. Juan y Miguel eran dos tipos que trabajaban aquí cuando Roberto desapareció. Siempre pensé que sabían algo, pero nunca tuve pruebas. Inmediatamente llamó a la policía y les entregó todo lo que habíamos encontrado. La investigación que siguió fue intensa. La policía arrestó a Juan y a Miguel, y después de varios interrogatorios, confesaron lo que había pasado. Resulta que habían estado robando dinero de la gasolinera y Roberto los había descubierto. En una pelea, Roberto había resultado herido y ellos, en lugar de llevarlo al hospital, lo habían dejado en su carro en el río, pensando que nadie lo encontraría. Lo más extraño es que después de que arrestaron a Juan y Miguel, y después de que encontramos las cosas de Roberto, el carro negro nunca volvió a aparecer. Era como si Roberto finalmente hubiera encontrado la paz que necesitaba para descansar. Yo seguí trabajando en la gasolinera durante algunos meses más, pero ya no era lo mismo. Cada noche recordaba la cara triste de Roberto y su voz pidiendo ayuda. Finalmente decidí renunciar y buscar otro trabajo. Don Aurelio lo entendió completamente y me ayudó a encontrar trabajo en una tienda de su compadre. Ahora, 5 años después, paso de vez en cuando por la gasolinera cuando voy a visitar a mi familia. El lugar se ve diferente, más tranquilo, como si una pesada carga se hubiera quitado de encima. Don Aurelio me cuenta que los trabajadores de noche ya no reportan cosas extrañas, que todo está en paz. Pero hay algo que nunca le he contado a nadie, ni siquiera a Sandra. La noche antes de renunciar, cuando estaba recogiendo mis cosas de la oficina, vi una sombra parada junto a la bomba número 3. Era la silueta de un hombre joven que me saludó con la mano, como diciéndome adiós. Yo le devolví el saludo, y la sombra sonrió antes de desaparecer para siempre. Creo que Roberto me estaba agradeciendo por haberlo ayudado a encontrar justicia. Su familia finalmente pudo enterrarlo como se merecía, y los responsables de su desaparición pagaron por lo que hicieron. A veces pienso que todos tenemos un propósito en la vida, y tal vez el mío era ayudar a que el espíritu de Roberto encontrara paz. Esta historia les puede sonar increíble, pero cada palabra es verdad. La gasolinera El Descanso todavía existe, aunque ahora tiene otro nombre. Si alguna vez pasan por la carretera que va a Chapala y ven una gasolinera solitaria rodeada de campos vacíos, tal vez esa sea la misma donde trabajé. Y si alguna vez ven un carro negro parado en una de las bombas en medio de la noche, no tengan miedo. Tal vez solo sea alguien que necesita ayuda para encontrar su camino a casa. Lo que aprendí de esta experiencia es que hay cosas en este mundo que no podemos explicar con la razón, pero eso no significa que no sean reales. Los espíritus de las personas que han sufrido injusticias a veces se quedan vagando, buscando que alguien los escuche, que alguien los ayude a encontrar paz. Roberto me enseñó que la muerte no siempre es el final, que el amor y la necesidad de justicia pueden ser más fuertes que cualquier cosa. Y aunque esa experiencia me dio muchas noches de insomnio, también me llenó de una extraña satisfacción saber que pude ayudar a alguien que realmente lo necesitaba, aunque esa persona ya no estuviera viva. Hasta el día de hoy, cuando paso por una gasolinera de noche, siempre saludo mentalmente a Roberto y le deseo que esté descansando en paz. Y espero que su historia sirva para recordarnos que todos merecemos justicia, sin importar si estamos vivos o muertos. Comenzar con mi relato. Quiero que sepan que no soy una persona que crea en cosas sobrenaturales. Siempre he sido alguien muy racional, que busca explicaciones lógicas a todo lo que pasa. Trabajo como vendedor de seguros y viajo mucho por mi trabajo. He estado en cientos de hoteles a lo largo de mi carrera, desde los más lujosos hasta los más sencillos. Por eso, cuando la gente me dice que los hoteles dan miedo, siempre me río. Pero después de lo que me pasó hace 3 meses, ya no puedo dormir tranquilo en ningún hotel.
De hecho, ya no puedo dormir tranquilo en ningún lado. Mi nombre es Carlos Eduardo Mendoza Vargas, tengo 42 años y soy de Guadalajara, Jalisco. Lo que les voy a contar pasó durante un viaje de trabajo a una ciudad pequeña del norte del país. Era marzo, hacía mucho frío y llevaba 2 días sin dormir bien por el estrés del trabajo. Mi jefe me había enviado a cerrar un contrato muy importante con una empresa local y si lo lograba, me darían el ascenso que tanto había esperado. Llegué a la ciudad un martes por la tarde. El vuelo se había retrasado casi 4 horas por el mal clima, y cuando por fin aterricé, ya era de noche. El taxi que tomé en el aeropuerto era viejo, y el conductor no hablaba mucho. Durante el camino, noté que las calles estaban muy vacías para ser apenas las 9 de la noche. Las pocas personas que vi caminando lo hacían muy rápido, como si tuvieran prisa por llegar a sus casas. El hotel donde me hospedé se llama San Miguel. Es un edificio viejo de 3 pisos con paredes de ladrillo rojo que se veían manchadas por la humedad y el tiempo. La fachada tenía ventanas pequeñas con marcos de madera pintados de blanco, aunque la pintura ya estaba descascarándose. Un letrero de neón azul parpadeaba arriba de la entrada principal, pero varias letras no funcionaban. Cuando entré, lo primero que me llamó la atención fue el olor. Era una mezcla extraña de desinfectante, humedad y algo más que no pude identificar. Era un olor dulce pero desagradable, como flores viejas o fruta que se está echando a perder. El lobby era pequeño, con sillas de terciopelo rojo que se veían gastadas y una alfombra con dibujos de flores que probablemente había sido bonita hace muchos años. Detrás del mostrador había un hombre mayor, de unos 60 años, muy delgado y con el pelo completamente blanco. Usaba lentes gruesos que hacían que sus ojos se vieran enormes. Cuando me acerqué, levantó la vista de un libro viejo que estaba leyendo y me sonrió. Su sonrisa era extraña, como si supiera algo que yo no sabía. «Buenas noches, señor Mendoza», me dijo antes de que yo dijera mi nombre. Lo estábamos esperando. Me sorprendió que supiera mi nombre, pero pensé que tal vez mi asistente había llamado para confirmar la reservación. Le di mi identificación y tarjeta de crédito, y él empezó a hacer el registro muy despacio, como si cada movimiento le costara mucho trabajo. «¿Es la primera vez que se hospeda con nosotros?», me preguntó mientras tecleaba algo en una computadora muy vieja. «Sí, es la primera vez que vengo a esta ciudad», le respondí. «Ah, qué bueno. Espero que su estancia sea memorable», me dijo con esa misma sonrisa extraña. Me dio la llave de la habitación 237, en el segundo piso. Era una llave antigua de metal, pesada, con un llavero de madera tallada con la forma de un ángel. Cuando la tomé, me pareció que estaba fría, más fría de lo normal. «El elevador no funciona desde hace años», me explicó el recepcionista. «Pero no se preocupe, es solo un piso. ¿Necesita ayuda con su equipaje?». Le dije que no, que podía subir solo mi maleta. Tomé las escaleras que crujían con cada paso que daba. Las paredes del pasillo estaban cubiertas con un papel tapiz de flores amarillas que se estaba despegando en varias partes. Las luces del techo eran muy tenues y varias parpadeaban como si se fueran a fundir en cualquier momento. Cuando llegué a mi habitación metí la llave y la puerta se abrió con un sonido largo y chirriante. El cuarto era más grande de lo que esperaba, pero estaba decorado con muebles muy viejos. Había una cama matrimonial con una colcha de flores rojas, una mesa de madera oscura, una silla, un armario grande de madera y un televisor pequeño sobre una cómoda. Lo que más me llamó la atención fueron las cortinas. Eran de una tela gruesa de color vino y estaban completamente cerradas. Cuando las abrí para ver la vista, me di cuenta de que la ventana daba a un patio interno del hotel. Era un espacio rectangular, rodeado por los muros del edificio, con algunas plantas muertas en macetas y una fuente pequeña en el centro que no tenía agua. Dejé mi maleta sobre la cama y fui al baño. Era pequeño, con azulejos blancos que alguna vez habían sido brillantes pero ahora se veían opacos. El espejo tenía manchas oscuras en las orillas, como si la humedad lo hubiera dañado con los años. Cuando abrí la llave del lavabo, el agua salió con un color medio amarillo al principio, pero después se aclaró. Decidí tomar una ducha rápida antes de cenar. El agua estaba tibia,
No muy caliente, pero después del viaje largo me sentía mejor. Mientras me bañaba, escuché un sonido extraño que venía de la habitación. Era como si alguien estuviera caminando muy despacio, con pasos pesados. Me quedé quieto escuchando, pero el sonido se detuvo. Salí del baño envuelto en una toalla y revisé toda la habitación, pero no había nadie. La puerta seguía cerrada con llave. Pensé que tal vez habían sido los huéspedes de la habitación de al lado, o alguien caminando por el pasillo. Me vestí y bajé al restaurante del hotel para cenar. Era un lugar pequeño, con solo 6 mesas y yo era el único cliente. La mesera era una mujer joven, de unos 25 años, muy pálida y con el pelo negro recogido en una cola. Tenía unos ojos muy oscuros que me miraban de una forma que me hacía sentir incómodo. ¿Qué le puedo servir?, me preguntó con una voz muy suave, casi como un susurro. Pedí una sopa y un sándwich. La comida tardó mucho en llegar y mientras esperaba, noté que la mesera me observaba desde la cocina. Cada vez que volteaba hacia ella, rápidamente miraba hacia otro lado, pero podía sentir sus ojos sobre mí. La sopa estaba tibia y el sándwich sabía raro, como si el pan fuera muy viejo. Comí lo que pude y subí a mi habitación. Ya eran casi las 11 de la noche y estaba muy cansado. Cuando entré a la habitación algo me pareció diferente. No podía decir exactamente qué, pero había algo que no estaba igual que cuando me fui. Las cortinas, que yo había dejado abiertas, ahora estaban cerradas. Pensé que tal vez el personal de limpieza había entrado a arreglar algo. Aunque me parecía raro que lo hicieran tan tarde, me acosté y traté de dormir, pero no podía. Cada vez que estaba a punto de quedarme dormido, escuchaba sonidos extraños. Primero fueron pasos en el pasillo, muy lentos y pesados. Después, el sonido de puertas que se abrían y cerraban. Y luego, algo que me heló la sangre. Era como si alguien estuviera arrastrando algo pesado por el piso del cuarto de arriba. Me levanté y salí al pasillo para ver si había alguien despierto, pero todo estaba oscuro y silencioso. Las luces del techo se habían apagado, y solo había una lámpara pequeña al final del pasillo que daba una luz muy débil. Regresé a mi cuarto y cerré la puerta con llave. Pasé la noche despierto, escuchando sonidos que no podía explicar. Cada hora, exactamente a la hora en punto, se escuchaba un golpe fuerte en algún lugar del hotel. No era como si alguien tocara una puerta, sino como si algo pesado cayera al suelo. Cuando por fin amaneció, me sentía agotado pero aliviado. Pensé que tal vez todo había sido mi imaginación, el cansancio y el estrés del trabajo. Me vestí, desayuné rápido y me fui a mi cita de negocios, esperando que la noche siguiente fuera mejor. La reunión de trabajo no salió como esperaba. El cliente, un hombre mayor que dirigía una empresa familiar, se veía nervioso durante toda la junta. Cada vez que mencionaba el nombre del hotel donde me hospedaba, hacía una cara extraña y cambiaba de tema rápidamente. ¿Está cómodo en el San Miguel?, me preguntó durante el almuerzo, pero su tono no sonaba como una pregunta normal de cortesía. Se quedó callada por un momento muy largo, como si no hubiera escuchado mi pregunta. Después me miró directamente a los ojos. A veces no tenemos opción de dónde trabajar, me dijo con esa voz tan suave que casi no se escuchaba. Después de cenar, subí a mi habitación más temprano que la noche anterior. Quería acostarme pronto para tratar de dormir mejor. Pero cuando abrí la puerta de mi cuarto, algo estaba definitivamente diferente. Todas mis cosas habían sido movidas. No de una forma obvia, sino de manera sutil. Mi maleta estaba en el mismo lugar, pero las cremalleras estaban en posiciones diferentes. Mi cepillo de dientes estaba del lado izquierdo del lavabo cuando yo siempre lo dejo del lado derecho. La ropa que había dejado sobre la silla ahora estaba doblada de una forma que yo no la había dejado. Llamé a la recepción. ¿Entró alguien a limpiar mi habitación hoy?, le pregunté al recepcionista. No, señor Mendoza. Los miércoles no hay servicio de limpieza. ¿Sucede algo? No, solo preguntaba. ¿Está seguro de que todo está bien? Su voz suena preocupada. Sí, estoy bien, gracias. Colgué el teléfono, pero mis manos estaban temblando. Revisé toda la habitación para ver si faltaba algo, pero todo estaba ahí. Incluso mi cartera tenía el mismo dinero que había dejado.
Me acosté temprano, pero otra vez no pude dormir. Los sonidos empezaron más temprano que la noche anterior. Primero fueron los pasos en el pasillo, después las puertas, y luego ese ruido de algo que se arrastraba en el piso de arriba. Pero esa noche hubo algo nuevo. Alrededor de las 2 de la mañana empecé a escuchar una voz. Era muy bajita al principio, como un murmullo, pero poco a poco se fue haciendo más clara. Era una voz de mujer, y parecía venir de la pared que daba al patio interno. La voz repetía la misma frase una y otra vez, pero no podía entender qué decía. Me levanté y pegué la oreja a la pared, tratando de escuchar mejor. La voz se hizo más fuerte, y entonces pude entender algunas palabras sueltas. Ayuda. No puedo. Por favor. Mi corazón empezó a latir muy fuerte. Pensé que tal vez había alguien en problemas en otra habitación, así que salí al pasillo para ver si podía encontrar de dónde venía la voz. Pero el pasillo estaba completamente silencioso y oscuro. Cuando regresé a mi cuarto, la voz había parado. Pero ahora había otro sonido. Alguien estaba tocando muy suavemente la puerta. No eran golpes fuertes, sino como si alguien estuviera acariciando la madera con los nudillos. ¿Quién es?, me pregunté, pero no hubo respuesta. Los golpes suaves continuaron durante toda la noche, siempre con el mismo ritmo lento. Nunca se detuvieron, ni siquiera cuando yo gritaba preguntando quién era, o cuando ponía música en mi teléfono para no escucharlos. Cuando amaneció, los sonidos pararon de inmediato. Abrí la puerta para ver si había alguien en el pasillo, pero estaba vacío. No había ninguna marca en la puerta, ninguna señal de que alguien hubiera estado ahí. Bajé a desayunar sintiendo como si no hubiera dormido en días. El recepcionista seguía ahí, leyendo el mismo libro viejo. «Buenos días, señor Mendoza, ¿durmió bien?» «No muy bien», le respondí con honestidad. «Qué lástima, a veces este hotel puede ser ruidoso por las noches». «¿Ruidoso cómo?» «Oh, ya sabe, huéspedes que llegan tarde, el edificio que se asienta, cosas normales». Pero la forma en que lo dijo no sonaba como si estuviera hablando de cosas normales. Sus ojos grandes detrás de los lentes me miraban de esa forma extraña otra vez. «¿Usted vive aquí en el hotel?», le pregunté. «Prácticamente sí. Llevo tantos años trabajando aquí que ya es como mi casa. ¿Nunca escucha ruidos raros por las noches?» Se quedó callado por un momento, mirando las páginas de su libro. «Uno se acostumbra a los sonidos de un lugar después de tanto tiempo», me dijo sin levantar la vista. «Al final, todos los hoteles tienen sus personalidades». Esa tarde tuve otra junta con el cliente, pero tampoco fue bien. Cada vez parecía más nervioso y evitaba hablar de negocios. En lugar de eso, me hacía preguntas extrañas sobre el hotel, sobre si había notado algo inusual, sobre si había conocido a otros huéspedes. «¿Por qué me pregunta eso?», le dije finalmente. «Por nada en particular», me respondió, pero se veía muy incómodo. «Es solo que ese hotel tiene historias, ¿sabe?» «¿Qué tipo de historia?» «Historias viejas, cosas que pasaron hace mucho tiempo». No quiso decirme más, y la reunión terminó sin que firmáramos nada. Yo sabía que había perdido el contrato y probablemente mi ascenso, pero en ese momento lo que más me preocupaba era la noche que me esperaba en el hotel. Regresé al San Miguel cuando ya estaba oscureciendo. Esta vez decidí que iba a investigar un poco más. En lugar de ir directo a mi habitación, me quedé en el lobby hablando con el recepcionista. «¿Cuánto tiempo tiene este hotel?», le pregunté. «Muchos años», me respondió sin dejar de leer su libro. «Se construyó en los años 40, creo». «¿Siempre ha sido hotel?» «No, al principio era una casa grande. Una familia muy rica vivía aquí. Los Santa María se llamaban». «¿Y qué pasó con ellos?». El recepcionista levantó la vista del libro por primera vez y me miró directamente. «Cosas tristes, señor Mendoza, cosas muy tristes». «¿Qué tipo de cosas?». «La familia tuvo problemas familiares. El señor Santa María era un hombre muy estricto, muy duro con su esposa y sus hijos. Un día, las cosas se salieron de control». Se quedó callado, como si estuviera recordando algo desagradable. «¿Qué pasó exactamente?». «Dicen que la señora Santa María no pudo soportar más. Una noche tomó una decisión terrible. Después de eso, la casa estuvo vacía durante muchos años, hasta que alguien la compró y la convirtió en hotel». «¿La señora Santa María qué hizo?».
Eso es algo que prefiero no contarle, señor Mendoza. Son historias muy feas. Pero yo insistí. Necesitaba saber. Por favor, dígame. He estado escuchando cosas extrañas en mi habitación. El recepcionista cerró su libro y se inclinó hacia adelante. La señora Santamaría se desesperó tanto que una noche entró a los cuartos de sus hijos mientras dormían y los tranquilizó para siempre. Después, hizo lo mismo con ella misma. Todo pasó en la habitación 237. Sentí como si me hubieran echado agua fría por todo el cuerpo. ¿La habitación 237? Sí, su habitación. Pero no se preocupe, eso pasó hace muchos años. Son solo historias viejas. ¿Por qué me pusieron en esa habitación? Era la única disponible, señor Mendoza. Además, la mayoría de nuestros huéspedes nunca tienen problemas. ¿La mayoría? ¿Qué pasa con los otros? Algunos dicen que escuchan cosas, voces, pasos, sonidos extraños. Pero yo creo que es solo su imaginación. Los hoteles viejos siempre hacen ruidos raros. ¿Y usted nunca ha visto nada extraño? Se quedó callado por mucho tiempo mirando sus manos. Yo trabajo aquí desde hace 20 años, señor Mendoza. He aprendido a no hacer preguntas sobre cosas que no puedo explicar. Esa noche no quería subir a mi habitación. Me quedé en el lobby hasta muy tarde, fingiendo que leía revistas viejas, pero en realidad, esperando a que llegara el día. Pero eventualmente, el sueño me venció y tuve que subir. Cuando abrí la puerta de la habitación 237, inmediatamente supe que algo era diferente. El aire se sentía más pesado, como si fuera difícil respirar. Y había un olor nuevo, un olor dulce y enfermizo que me recordó al de las flores que ponen en los velorios. Me acosté sin cambiarme de ropa, pensando que si algo pasaba estaría listo para salir corriendo. Traté de mantenerme despierto, pero después de 2 noches sin dormir, mi cuerpo no pudo más. Me desperté a las 3 de la mañana porque alguien me estaba tocando el hombro. Abrí los ojos y vi a una mujer parada junto a mi cama. Era muy pálida, con el pelo largo y negro, y usaba un camisón blanco que parecía muy viejo. Sus ojos eran completamente oscuros, sin brillo, como si estuvieran vacíos. Traté de gritar, pero no me salió ni un sonido. Traté de moverme, pero mi cuerpo no me respondía. La mujer me miraba sin parpadear, y muy lentamente levantó su mano y señaló hacia la puerta del cuarto. «Tienes que irte», me dijo con una voz que sonaba como si viniera de muy lejos. «No es seguro aquí». «¿Quién es usted?», logré susurrar. «Soy Elena Santamaría. Esta era mi habitación, era la habitación de mis hijos». «¿Qué quiere de mí?» «No quiero nada de ti. Quiero que te vayas antes de que sea demasiado tarde». «¿Demasiado tarde para qué?». Pero ella no me respondió. En lugar de eso, volteó hacia la ventana que daba al patio interno. «Ellos vienen por las noches. Los que se quedaron aquí demasiado tiempo. Los que no se fueron cuando tuvieron la oportunidad». Siguió señalando hacia la ventana, y cuando miré en esa dirección, vi algo que me heló la sangre. En las ventanas de los otros cuartos que daban al patio, había figuras paradas, mirando hacia mi habitación. Eran sombras oscuras, pero podía ver que eran personas. Docenas de personas, todas inmóviles, todas mirándome. «¿Quiénes son?». «Huéspedes que llegaron pero nunca se fueron», susurró Elena. «El hotel los atrapa, los convierte en parte de él. Después de 3 noches ya no pueden salir». «Esta es mi tercera noche», dije con pánico. «Lo sé, por eso vine a avisarte. Tienes hasta que salga el sol. Después de eso, serás como nosotros». Traté de levantarme de la cama, pero mis piernas no me respondían. Era como si tuviera bloques de cemento en lugar de pies. «No puedo moverme», le dije. «El hotel ya empezó a tomarte. Tienes que luchar. Tienes que querer irte más que cualquier otra cosa en tu vida». Las figuras en las ventanas empezaron a moverse. Lentamente, muy lentamente, comenzaron a salir de sus habitaciones. Pude escuchar puertas que se abrían por todo el hotel, y después pasos en los pasillos. Muchos pasos, como si docenas de personas estuvieran caminando al mismo tiempo. «Vienen hacia acá», susurró Elena. «Quieren conocerte antes de que te unas a ellos». Logré mover mi mano y pellizcarme el brazo muy fuerte. El dolor me ayudó a concentrarme, y poco a poco pude mover los pies. Me levanté de la cama con mucho esfuerzo,
como si estuviera caminando bajo el agua. Muy bien, me dijo Elena. Pero tienes que darte prisa, cuando lleguen aquí será demasiado tarde. Los pasos en el pasillo se estaban acercando. Pude escuchar voces, muchas voces susurrando cosas que no podía entender. El sonido era como el viento, pero sabía que eran palabras. Agarré mi maleta y corrí hacia la puerta. Cuando la abrí, el pasillo estaba lleno de figuras oscuras que caminaban muy despacio hacia mi habitación. Eran hombres, mujeres, niños, personas de todas las edades. Todos vestían ropa de diferentes épocas, como si hubieran llegado al hotel en momentos distintos de la historia. Cuando me vieron, se detuvieron y me miraron. Sus caras eran grises, sin expresión, y sus ojos eran negros como los de Elena. Uno de ellos, un hombre con traje viejo, levantó la mano y me hizo señas para que me acercara. «Ven con nosotros», dijo con una voz que sonaba como papel arrugándose. «Aquí estarás tranquilo. Aquí no tendrás más preocupaciones». «No», grité y corrí hacia las escaleras. Bajé los escalones de 2 en 2, mientras escuchaba que todas las figuras empezaban a seguirme. Sus pasos sonaban como arañas caminando sobre madera seca. Cuando llegué al lobby, el recepcionista seguía ahí, leyendo su libro como si fuera un día normal. «¿Se va tan temprano, señor Mendoza?», me preguntó sin levantar la vista. «Sí, tengo que irme ahora mismo». «Qué lástima. Esperaba que se quedara con nosotros más tiempo». Cuando levantó la vista, sus ojos también eran negros y vacíos como los de las otras figuras. «Usted también está atrapado aquí», le dije. «Desde hace 20 años», me respondió con una sonrisa triste. «Pero ya no me molesta. Después de un tiempo, uno se acostumbra». Corrí hacia la salida, pero la puerta principal estaba cerrada con llave. Traté de abrirla, pero no se movía. El recepcionista seguía sonriendo. «La puerta se abre sola cuando sale el sol, señor Mendoza. Faltan todavía 3 horas». Las figuras del segundo piso habían llegado al lobby y se estaban acercando a mí. Caminaban muy despacio, pero sabía que eventualmente me alcanzarían. «Por favor», le supliqué al recepcionista, «déjeme salir. No puedo hacer eso. Son las reglas del hotel». Corrí hacia la parte de atrás del edificio, buscando otra salida. Encontré una puerta que daba al patio interno, la misma área que podía ver desde mi ventana. Era un espacio pequeño, rodeado por las paredes altas del hotel. No había manera de salir de ahí. Las figuras me siguieron al patio. Ahora eran aún más, como si todo el hotel se hubiera llenado de huéspedes que nunca se habían ido. Me rodearon, pero mantenían su distancia, como si esperaran algo. Elena apareció entre ellos. Se acercó a mí y puso su mano fría sobre mi brazo. «Lo siento», me dijo. «Traté de avisarte, pero llegaron demasiado rápido. ¿Ya no puedo salir? El sol sale en 2 horas. Si logras resistir hasta entonces, tal vez tengas una oportunidad, pero será muy difícil». «¿Qué van a hacerme?» «Nada malo, solo van a esperar. Van a esperar hasta que te canses de luchar, hasta que te des cuenta de que es más fácil quedarse aquí con nosotros». Las figuras empezaron a susurrar otra vez. Esta vez pude entender algunas de sus palabras. «Quédate. Descansa. No tienes que preocuparte por nada. Aquí estarás seguro». Sus voces eran suaves y tranquilizantes, como una canción de cuna. Empecé a sentir sueño, a pesar del miedo. Mis párpados se sentían muy pesados, y mis piernas empezaron a temblar por el cansancio. «No te duermas», me susurró Elena. «Si te duermes no despertarás. Te quedarás aquí para siempre». Pero era tan difícil mantenerme despierto. Las voces de las figuras se hacían cada vez más fuertes y empezaban a sonar como personas que conocía. Escuché la voz de mi madre, llamándome por mi nombre. Escuché a mi hermana, diciéndome que viniera con ella. Escuché a mi ex esposa pidiéndome que no la dejara sola. «No son reales», me dijo Elena. «El hotel está usando tus recuerdos contra ti». Pero las voces sonaban tan reales, tan familiares. Empecé a caminar hacia las figuras sin poder controlar mis pasos. Era como si mis pies se movieran solos. «Carlos, ven acá», escuché que me decía mi padre, que había fallecido cuando yo tenía 15 años. «Te he estado esperando tanto tiempo». «Papá», susurré, y di otro paso hacia las figuras.
No es tu padre, gritó Elena y me jaló del brazo. Tu padre no está aquí, está en paz. El contacto con su mano fría me despertó un poco. Pude ver que las figuras se estaban acercando más y que sus caras empezaban a cambiar. Por un momento veía a mi padre, pero después se convertía en un extraño con ojos negros y vacíos. Tienes que lastimarte, me dijo Elena. Es la única forma de mantenerte despierto. Me mordí la lengua tan fuerte que sentí el sabor de la sangre en mi boca. El dolor me ayudó a concentrarme otra vez. Las voces de mi familia se desvanecieron y solo pude escuchar otra vez los susurros extraños de las figuras. Miré hacia arriba buscando alguna forma de escapar del patio. Las paredes eran muy altas, pero había ventanas en el segundo y tercer piso. Si lograba trepar, tal vez podría llegar a una de ellas. En una esquina del patio había una tubería vieja que subía por la pared. Se veía oxidada y frágil, pero era mi única oportunidad. Corrí hacia ella y empecé a trepar. Las figuras se movieron más rápido cuando me vieron subir. Ya no caminaban despacio. Ahora corrían hacia la pared, tratando de alcanzarme. Pero sus movimientos seguían siendo raros, como si no recordaran bien cómo usar sus cuerpos. La tubería crujía con mi peso, y varios pedazos de óxido se desprendían y caían al patio. Cuando llegué a la altura del segundo piso, traté de agarrarme del marco de una ventana, pero la madera estaba tan vieja que se rompió en mis manos. «Cuidado», me gritó Elena desde abajo. «Esa ventana da a la habitación 245. Ahí está don Roberto». Miré por la ventana y vi a un hombre muy mayor sentado en una silla, mirando hacia la pared. Estaba completamente inmóvil, como una estatua. Cuando sintió que lo observaba, volteó hacia mí. Su cara estaba gris y arrugada como papel viejo, y sus ojos eran dos hoyos negros. «Nuevo huésped», dijo con una voz seca y áspera. «Bienvenido al hotel». Seguí trepando hacia el tercer piso. Mis manos estaban sangrando por agarrar la tubería oxidada, y mis brazos me dolían terriblemente. Pero podía ver que el cielo empezaba a cambiar de color. Ya no estaba completamente negro. Había un tono azul muy oscuro en el horizonte. Cuando llegué a la ventana del tercer piso, vi que estaba abierta. Adentro la habitación parecía vacía. Me colé por la ventana y caí al piso, jadeando y temblando. La habitación estaba llena de polvo y telarañas, como si nadie hubiera entrado ahí en años. Corrí hacia la puerta y la abrí. El pasillo del tercer piso estaba vacío y oscuro, pero pude escuchar que las figuras estaban subiendo las escaleras. Corrí hacia las escaleras por el otro lado del pasillo, tratando de llegar al lobby antes que ellas. Pero cuando llegué al segundo piso, me di cuenta de que había más figuras esperándome. Estaban paradas en mi camino, bloqueando el acceso a las escaleras. «Ya no puedes huir», me dijo una de ellas. Era una mujer joven con un vestido blanco manchado de algo oscuro. «Es más fácil si dejas de luchar. Aquí podrás descansar para siempre», dijo otra figura, un niño pequeño con ropa de los años 50. «No tendrás que preocuparte por el trabajo, ni por el dinero, ni por nada». Era tentador. Estaba tan cansado, tan asustado. Parte de mí quería rendirse, aceptar lo que me estaba pasando. Pero entonces pensé en mi vida afuera del hotel. Pensé en mi hermana, que me esperaba en Guadalajara. Pensé en mis amigos, en mi trabajo, en todas las cosas que aún quería hacer. «No», grité y corrí directamente hacia las figuras. Pasé por en medio de ellas. Sus manos frías trataron de agarrarme, pero logré escurrirme. Eran fuertes, pero sus movimientos eran lentos y torpes. Llegué al lobby corriendo. El recepcionista seguía ahí, pero ahora había más figuras con él. Todas me miraban con esas caras grises y esos ojos vacíos. «Señor Mendoza», me dijo el recepcionista, «¿por qué no quiere quedarse con nosotros? Aquí será feliz». «Porque no es real», le grité. «Ustedes no están realmente vivos». ¿Y qué diferencia hace eso? Seguimos siendo las mismas personas que éramos cuando llegamos aquí. Corrí hacia la puerta principal otra vez. Seguía cerrada, pero ahora podía ver un poco de luz gris por debajo. El sol estaba a punto de salir. «Ábranla», grité, «ya casi amanece». «Faltan 10 minutos», me dijo el recepcionista, mirando un reloj viejo que estaba sobre el mostrador. Las figuras del segundo y tercer piso habían llegado al lobby.
Ahora había docenas de ellas, llenando todo el espacio. Me rodearon otra vez, pero esta vez se mantuvieron más cerca. Podía sentir el frío que salía de sus cuerpos. 10 minutos, susurraron todas al mismo tiempo. Solo 10 minutos más. Empezaron a caminar en círculos alrededor de mí, muy despacio. Era como una danza extraña y hipnótica. Sus susurros se volvieron más fuertes, y empecé a escuchar música. Era una melodía muy antigua, como las canciones que cantaban en las iglesias hace muchos años. Mis párpados se pusieron pesados otra vez. La música y los movimientos de las figuras me daban mucho sueño. Empecé a balancearme, siguiendo el ritmo de su danza. Eso es, me dijo Elena, que había aparecido entre las otras figuras. Déjate llevar, es mucho más fácil así. Pero algo en su voz era diferente. Ya no sonaba preocupada por mí. Sonaba como las otras figuras, como si también quisiera que me quedara. ¿Usted también quiere que me quede?, le dije. Por supuesto, me respondió. He estado sola aquí durante tanto tiempo, sería bueno tener compañía. Me di cuenta de que Elena nunca había tratado de ayudarme realmente. Solo había querido que me quedara despierto el tiempo suficiente para que las otras figuras pudieran convencerme de quedarme por voluntad propia. Era más fácil atrapar a alguien que aceptaba su destino que a alguien que luchaba contra él. Todos ustedes están trabajando juntos, susurré. Somos una familia, me dijo el recepcionista. Y pronto tú también serás parte de nuestra familia. La luz debajo de la puerta se estaba haciendo más fuerte. Miré el reloj del mostrador. Faltaban 5 minutos. Las figuras empezaron a moverse más rápido, y su música se hizo más intensa. Yo seguía balanceándome, pero ahora luchaba contra el sueño con todas mis fuerzas. Me pellizcaba, me mordía los labios, me clavaba las uñas en las palmas de las manos. 4 minutos, gritó el recepcionista. Las figuras se acercaron más. Ahora podía sentir sus manos frías tocando mi ropa, mi cabello, mi piel. Me susurraban directamente al oído, diciéndome lo tranquilo que estaría si dejaba de luchar. 3 minutos. Mis rodillas empezaron a doblarse. Era como si todo mi cuerpo se estuviera rindiendo. Las voces de las figuras sonaban cada vez más como las de mi familia, mis amigos, todas las personas que había querido en mi vida. 2 minutos. Caí al piso. Ya no podía mantenerme de pie. Las figuras se arrodillaron a mi alrededor, tocándome con sus manos heladas. Sentí como si me estuvieran absorbiendo toda la energía, toda la vida. 1 minuto. Cerré los ojos. Ya no podía luchar más. Estaba tan cansado, tan confundido. Tal vez sería mejor quedarse ahí. Tal vez el recepcionista tenía razón. Y allí no tendría que preocuparme por nada nunca más. 30 segundos. Escuché un sonido diferente. Era como un clic metálico, como si alguien hubiera desbloqueado una cerradura. 10 segundos. El sonido de la cerradura se repitió varias veces. 5, 4, 3, 2, 1. Se escuchó un ruido fuerte, como si algo pesado hubiera caído. Abrí los ojos y vi que la puerta principal se había abierto sola. Por la abertura entraba una luz dorada y cálida. Las figuras gritaron todas al mismo tiempo, un sonido horrible como vidrios rompiéndose. Se alejaron de mí como si la luz les doliera, cubriendo sus caras con las manos. ¡Corre!, me gritó Elena, y esta vez su voz sonaba desesperada de verdad. Me levanté con el poco de fuerza que me quedaba y corrí hacia la puerta. Las figuras trataron de seguirme, pero la luz del sol las mantenía alejadas. Cuando pisé la acera fuera del hotel, sentí como si hubiera salido de una pesadilla. Me volteé a mirar el hotel. En las ventanas podía ver a todas las figuras, paradas inmóviles, mirándome. El recepcionista estaba en la puerta principal, pero no podía salir. La luz del sol parecía formar una barrera invisible que lo mantenía adentro. «Regresará, señor Mendoza», me gritó. «Todos regresan eventualmente. El hotel lo estará esperando». Corrí hasta la calle principal sin voltear atrás. Tomé el primer taxi que encontré y le pedí al conductor que me llevara al aeropuerto lo más rápido posible. Durante todo el viaje, seguí volteando hacia atrás, esperando ver las figuras siguiéndome. Pero no vi nada. Era un día normal, con gente normal haciendo cosas normales. Era como si los últimos 3 días hubieran sido un sueño terrible, pero yo sabía que no había sido un sueño.
Todavía tenía las heridas en las manos de trepar la tubería. Todavía podía oler ese aroma dulce y enfermizo en mi ropa. Y todavía podía escuchar las voces de las figuras susurrando en mi mente. Cambié mi vuelo para salir ese mismo día, aunque me costó mucho dinero. No quería pasar ni un minuto más en esa ciudad. Durante el vuelo de regreso a Guadalajara, traté de convencerme de que todo había sido una alucinación causada por el estrés y la falta de sueño. Pero en el fondo, sabía la verdad. El Hotel San Miguel era real, y todo lo que había pasado ahí también era real. Cuando llegué a mi casa, mi hermana me dijo que me veía muy mal, como si hubiera envejecido varios años en solo 3 días. No le conté lo que había pasado. ¿Cómo iba a explicarle algo así? Perdí mi trabajo una semana después. Mi jefe dijo que mi comportamiento durante el viaje había sido inaceptable y que el cliente se había quejado de mí. No traté de defenderme. ¿Cómo iba a explicarle que había estado luchando por mi vida contra espíritus de huéspedes de hotel? Han pasado 3 meses desde entonces y todavía no he conseguido otro trabajo. No porque no quiera trabajar, sino porque ya no puedo viajar. Cada vez que entro a un hotel, cualquier hotel, empiezo a temblar y a sudar. Escucho voces en los pasillos y veo figuras en las ventanas. Pero lo peor es que últimamente he empezado a recibir cartas del Hotel San Miguel. Son invitaciones para regresar, ofertas especiales, descuentos para huéspedes frecuentes. Siempre están dirigidas a mi nombre completo, Carlos Eduardo Mendoza Vargas. La última carta llegó ayer. Era diferente a las otras. Solo tenía una frase, escrita con una letra muy antigua. Su habitación lo está esperando. Y debajo una firma, Elena Santamaría, gerente de huéspedes permanentes. Anoche soñé que estaba de vuelta en la habitación 237. El recepcionista me daba la bienvenida como a un viejo amigo. Elena me sonreía desde la ventana. Y todas las figuras me esperaban en el patio interno, felices de verme regresar. Desperté gritando, y me di cuenta de que había dormido vestido, con mi maleta al lado de la cama. No recuerdo haber preparado equipaje, revisar mi computadora esta mañana. Tenía una reservación confirmada en el Hotel San Miguel para mañana por la noche. No recuerdo haber hecho esa reservación. El recepcionista tenía razón. Todos regresan eventualmente. Estoy escribiendo esto porque tal vez sea mi última oportunidad de contarle a alguien lo que realmente pasó. Si alguien encuentra este relato después de que yo desaparezca, por favor no vayan nunca al Hotel San Miguel. Y si por alguna razón tienen que hospedarse ahí, no se queden más de 2 noches, aunque tal vez ya sea demasiado tarde para advertir a nadie. Tal vez todos los que lean esto ya estén destinados a terminar en ese lugar, porque ahora me doy cuenta de algo terrible. Si ustedes están leyendo mi historia, significa que de alguna manera llegó hasta ustedes. Y la única forma en que mi historia podría llegar hasta alguien más es si el hotel quiere que la lean. El hotel está usando mi historia para atraer más huéspedes. Y si están leyendo esto, probablemente ya recibieron su primera invitación. Revisen su correo, revisen su buzón, su habitación los está esperando.